El chantaje no es el camino. Este debería ser el titular de cabecera al exabrupto que el presidente catalán Quim Torra lanzó este martes en el Parlamento, advirtiendo al gobierno que, de no poner fecha a un referéndum de independencia, retiraría el apoyo que ha prestado a Pedro Sánchez. Estas declaraciones han dividido aún más al independentismo, porque este mismo miércoles Esquerra Republicana ha advertido a Torra que los ultimátums los carga el diablo, no apoyando a priori esta medida. Se trata, pues, una vez más, de una puesta en escena para sustentar a los más radicales, a esos a los que el Molt Honorable pidió que siguieran empujando para seguir armando bulla en la calle. Cataluña está condenada a la división desde hace tiempo. Algunos de los extremeños que aún viven allí me cuentan cómo el tema de la independencia se ha convertido en tabú para ellos por miedo a ser señalados. Ha roto amistades e incluso familias, y todo gracias al fanatismo de una parte de la sociedad que además no es mayoritaria. Se precisa un mensaje contumaz que asegure la normalidad en esta tierra para evitar males mayores. Bien podían fijar su mirada en los pobrecitos extremeños, que lo único que pedimos es un tren digno para poder comunicarnos mejor con el resto de España, mientras otros quieren eliminar puentes de comunicación. Visto lo visto, si Sánchez no cuenta con apoyos y si el tema va peor, que es lo que al menos hacia donde apunta, la única salida que le queda es aplicar el 155 y convocar elecciones generales. Quizá esta pueda ser la estrategia en la que se está trabajando. ¿Quién sabe? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición número 825 de La Picota. Es miércoles. Hoy, como siempre, vamos a analizar bajo el prisma de diferentes opiniones los temas de actualidad que nos son más cercanos y otros que no son tan cercanos, como este sobre el que hemos editorializado. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues muy bien. Por cierto, eres un fascista. ¿Por? Un antidemócrata. La semana pasada maricón, ahora fascista. Eres un totalitario. Me estáis poniendo bueno antes. Acabas de transmitir el discurso del miedo, el discurso del fanático. Porque como te has atrevido, has osado, en uso de tu libertad de expresión, a decir lo que está ocurriendo en esa región de la nación española que se llama Cataluña, pero como no está de acuerdo con los totalitarios, separatistas, golpistas, tanto de derechas como comunistas y socialistas con el visto bueno en algunos casos, pues desde luego eres un fascista. Así es que ten cuidado que te pueden, con esto de la libertad de expresión, que la vicepresidenta del gobierno quiere cambiar también el tema de la libertad de expresión, a lo mejor te cierran el medio. Si es que es el favor de no ser tan facha, tío. Pues a mí, sin embargo, bueno, Rafa Angulo, ¿cómo está? Buenas noches. Me gusta lo que has dicho. Además, como puedes ver, ya no soy el primero a la derecha, ya ha pasado Domingo, yo me voy centrando entonces. Se va a centrar. Conforme está en este tiempo. Pero como esto es la presentación, tenía una reflexión que he traído escrita en la chuleta, pero la digo después. Vale, ¿sí te parece? de acuerdo. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Pues el tiempo que no da tregua, seguimos ahí instalados en la rigidez de un clima excesivo, a pesar de que Trump y Domingo no crean en el calentamiento global. Y respecto a lo que ha dicho Domingo... ¿Dónde hay que pedir la subvención, Antonio? Porque... Respecto de lo que ha dicho Domingo, yo me reservo también luego, en la parte que vamos a tocar, con las amenazas que ha hecho Torra, pues hacer una puntualización, en fin, desde mi punto de vista, con lo que ha planteado Domingo. Si vale, no te importa. de acuerdo. Gracias. Y hoy vamos a saludar a Emilia Parejo. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás? Que nos acompaña por primera vez debutando en esta picota. Y menuda entrada. Espero que, bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de participar en esta tertulia y compartir opiniones. Ya os había visto y, bueno, ahora en directo, esta entrada así tan aguerrida, bueno, pues espero además eres estar vecina a la nuestra. altura, sí, soy vecina vuestra, viva. Pero estar a la altura de los contertulios. Fíjate, eso Miriam, como poco. Me has dicho que eres serona de Villanueva de la Sí. Serena, y yo fui jefe de prensa de la Asamblea las dos legislaturas con mi entrañable Antonio Vázquez. Y hubo un diputado que era de Villanueva, fue alcalde de Valdivia muchísimo tiempo, se
llamaba Manolo Parejo, gran galguero, vive en la calle Oriente, bueno, ahora está malito. En la calle Felipe Trigo, porque es mi vecino. Pues antes vivía en la calle Oriente, que era tan larga, Pues, y ahora está regular. Y Parejo fue de los diputados que más elevado el nivel, Antonio, esto lo vivió muy bien Antonio, que más elevaba el nivel, porque además hacía una cita de Quevedo, de Cervantes. ¿Te acuerdas aquella de no rebuscaron en balde el uno y el otro alcalde? A lo que respondió el alcalde de Santa María, dijo, puta. Eran niveles distintos. Era maestro, si no me equivoco, era maestro muy galguero, tenía unas aficiones. Pero era una época que yo reivindico en que la política no hacía tantos enfrentamientos. Es decir, estamos hablando de una época, te señalo a ti porque eres el que la viviste, tú llegaste en la segunda jornada. Yo estaba allí en la que a escaños cercanos al suyo. el líder de la derecha, que era don Adolfo Díaz Ambrona, era eso, un caballero de derecha, un señor al que había que respetar. Teníamos una especie de corno que era Isidoro Hernándezito, pero después lo que libraba el PSOE con el de Santa Amalia, que eran vaya dos piezas. O sea que reivindico esa primera etapa constituyente de la Asamblea de Extremadura. Y al decirme que eres Parejo, digo, mira, me acuerdo de Manolo. Que escribirla, Rafa. Porque además... Me voy a dejar barba. Hay un factor en la transición. Franco se muere en la cama, nos guste o no nos guste. Y en la transición hay y antes, en el tardofranquismo, hay un factor que crea buen clima, en un espectro político, sociológico muy amplio, y es de la mano del grupo Tácito, en el que algún día Zambrano está también, Juan Antonio Ortega Díaz Zambrano está en el grupo Tácito. Y solamente que, entre comillas, escribidores sistemáticos de la... esto gente que hace propuestas concretas, más cerca... Pero fijaros, hay un factor... Y esa gente ayuda mucho, predispone, una cierta actitud de encuentro, de hilazón, de compartir, y efectivamente ese hecho se da. Seguramente el relevo generacional pues tiene otro tipo de formación, o se ha normalizado más en el juego político, o ha entendido que la democracia estaba ya consolidada. Nosotros no, porque algunos, yo como funcionario del Estado, aunque fuera formalmente, tuve que aceptar los principios fundamentales del movimiento, porque era obligado como funcionario antes del 75. Voy a hacer, tú eres Ahora también hay que firmar la Constitución, quiero decirte, claro. Siempre los funcionarios, sea el régimen que sea, firma la carta magna, vamos a decirlo, que en ese momento esté, sea o no democracia, porque en el franquismo se firmaba como se firmaba con Pinochet, como se firma ahora con Maduro, como se firma con Nicaragua y como se firma con Castro, incluso en China. Quiero decir, es normal, si tú has sido funcionario en el año 75, el régimen que había es el que había. Pero hay un tema muy claro, o sea, que ha dicho Rafa Angulo, y permíteme, hay una actitud más montaraz. Es decir, ha habido un momento en España, el PSOE no ha vuelto nunca la espalda al planteamiento de Estado, ni siquiera ahora. Otra cosa es que en política se pueda ganar tiempo y se puede intentar desgastar al enemigo, porque el problema de Cataluña lo han dicho otra gente absolutamente responsable y respetable, como Pepe Borrell. Ha dicho, esto va a tardar 20 años en arreglarse, porque hay un desencuentro brutal. Pepe Borrell y esa actitud de montaraz, hoy se está dando más en mayor nivel por posicionamientos políticos de una forma Pepe Borrell ha enseñado la patita. Llámese Casado, llámese Rivera, con relación a quien en un momento determinado un paso adelante con el caso de Pedro Sánchez, que yo respeto profundamente, me parece que ha sido muy valiente, como defiendo también la alternancia bipartidista. Yo lo he defendido y lo sigo defendiendo. Pero no liemos la madeja ni sacamos a la para después. Pepe Borrell ha demostrado lo que es. Lo dejamos para después, que lo tenemos como punto además, o sea, para tratar en el guión. Venga, a quien corresponde, muy rápido. Mira, tres pequeñas cuestiones que están ahí. Primero, algo nuevo, luces. No luces porque sea algo nuevo, lo sigo denunciando. Mérida está mal iluminada, pero me gustaría que se diese una vuelta en los servicios municipales de cómo está iluminada la calle Marquesa de Pinares. Por ejemplo, cada semana vamos diciendo sitios, Marquesa de Pinares. Y después, un paseíto en coche. Que empiece el paseíto en coche donde arriba en la Consejería de Agricultura y nos vamos hasta el Escalestri o las Tres Fuentes. Nos vamos hasta las Tres Fuentes y después cogemos la avenida de Juan Carlos I. Y vamos viendo cómo todas y cada una de las farolas están encendidas, hay dos, una alta y otra más bajita. Y en todo el recorrido están encendidas solamente las de arriba. Cierto es que en la avenida de Juan Carlos
ahora se ve mejor, en el sentido de que le han dado más intensidad a las luces. Eso hay que decirlo, lo mismo que decir, oye, no tenía intensidad. ¿Encendidas las farolas Las bajas no, siguen sin encenderse en todo ese recorrido. Pero concretamente, con lo cual, ir por esa zona andando, que se puede hacer porque haya acerado desde la Consejería de Agricultura hasta las Tres Fuentes, pues las luces de abajo tampoco están encendidas. Con lo cual, ¿por qué no se encienden? ¿Por qué calle Marquesa de Pinares está como está? Que ahí sí que no se ve. Farolas altas, ¿eh? Dicho de otra manera, si en la calle Marquesa de Pinares no estuvieran encendidos los locales comerciales, las luces de los escaparates de los locales comerciales, eso sería una cueva, toda la calle Marquesa de Pinares, porque no hay luz, no es luz suficiente. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo, eso no hay que presentar una instancia, eso hay que decirlo donde podemos decirlo, que es aquí, para que además quien quiera presentar una instancia que la presente o una solicitud, pero esto hay que decirlo aquí. Segundo, esto también lo hemos hablado, todos nos congratulamos del gran éxito del Festival del Teatro Clásico. Creo que además del teatro clásico traer mucha gente, como está trayendo mucha gente, y hay que alegrarse, algo tendrá que hacer y satisfacer de alguna manera que los grandes camiones que pasan por la calle de Don José Sáez de Buruaga, que empieza, si no me equivoco, rectifícame alcalde, en la calle Suárez Somonte subimos arriba y tiramos a la derecha y llega hasta arriba lo que es la trasera del cuartel viejo de la Guardia Civil. Bien, eso parece un barbecho. Y concretamente en las entradas de autoridades, toda esa zona que tú conoces bien, ahí hay una serie de casas y demás, está levantado el adoquinado. Esto ya lo he dicho yo aquí en algunos programas, pero ha ido increciendo, ha aumentado. ¿Por qué? Porque son importantes los camiones que pasan por ahí, no es que pasen, que tienen que descargar, que tienen que poner las grúas, en fin. Oye, ya ha pasado el festival, es que tenía que tardar el ayuntamiento, ya tenía que estar eso asentado. Pues no, eso parece un barbecho. Pasar por ahí con los coches... Tan sueltos, claro. Y eso, por si no lo sabe, ya lo puedo decir, eso daña mucho las cubiertas de los coches, hasta el punto que las puede rajar. De modo que si alguien ve cómo sus ruedas de los coches a lo mejor le han durado 10.000 kilómetros y pasa por ahí de vez en cuando, puede ser una de las causas. Entonces, hombre, a lo mejor habrá que pedirle colaboración a esta empresa que tiene el Festival del Teatro Clásico para colaborar con el ayuntamiento. Algo habrá que hacer, pero lo que no puede hacer el ayuntamiento es quedarse con los brazos cruzados y toda esa zona hecha un barbecho y con los adoquines levantados. Por mi parte, ¿ya? Sin perjuicio de... Un par de cosas. A ver, Emilia. El tema de la luz, algunas... He visualizado algunos debates y algunas picotas que habéis hecho. Creo que el tema de la lucha es una cuestión recurrente, que tú ya lo has planteado en otras ocasiones. Y lo que la volverá a plantear. Y que Marisa ya te comentó que es una cuestión que tiene que ver con el contrato administrativo del ayuntamiento y que cualquier cuestión que detecte un vecino, que haya alguna deficiencia en el municipio, no se trata de rellenar una instancia. Yo creo que este equipo de gobierno no necesita instancias. Con que pase por el ayuntamiento y ponga de manifiesto algún tipo de deficiencia que se pueda abordar desde el contrato administrativo sin que te pueda saltar, porque un contrato administrativo encaja y encorseta mucho algunas de las actuaciones de la administración, aunque el ciudadano a veces no pueda comprenderlo, pues se abordarán. En cuanto a los del adoquín, la verdad es que el Festival de Teatro terminó hace un mes, pero el sábado terminó el Stone. Yo creo que el ayuntamiento, si detecta, como realmente parece que es, los adoquines sueltos, lo tendrá que abordar. No hace falta... Que lleva así más de un año. Bueno, pues si tiene que abordarlo, lo tendrá que abordar, porque le toca gestionar esta ciudad. Yo creo que la imagen que se da de Mérida a través del festival o a través del Stone, que luego creo que vamos a hablar de ello, es fundamental. Y insisto, no se trata de que el equipo de gobierno necesite instancias, para nada. Necesita que el ciudadano le comunique. No sabía que teníamos aquí a un portavoz del equipo de gobierno. Lo cual nos viene muy bien. Nos viene bien porque ya un segundo, no soy portavoz, yo soy... Pero te eriges en portavoz porque para no, en absoluto. No me puedo arrogar. Estás hablando en nombre de... Que no me pueda arrogar ese papel porque no lo tengo, pero sí que es verdad que yo soy militante del PSOE desde los 18 años. Estupendo. También es verdad que formo parte de la ejecutiva del PSOE local. Estupendo. Entonces me siento identificada
enfadada, como no puede ser de otra manera, con el equipo de gobierno. Entonces, no estoy manifestando otra cosa que algo en lo que creo. Entonces, pero en ningún caso me hago portavoz del equipo. Mira, yo simplemente formo parte de la organización del PSOE local. Sí, estupendo. Mira, yo creo en la sociedad civil, incluso en la Constitución española. Y creo que hay una cosa que se llama libertad de expresión. Por supuesto. No de pensamiento, que esa existe hasta en cualquier dictadura como la cubana o la venezolana. Ahí hay libertad de pensamiento, siempre y cuando no la conviertas en palabra o en expresión escrita. De ahí viene la libertad de expresión, que tiene dos apartados. Uno, expresarse, o tener un medio de comunicación en el que expresarse, que en este caso hace uso de ello el director de nuestro programa. Y un ciudadano normalito, sin estar en ninguna ejecutiva, sin estar en nada de la política, simplemente un simple abogadillo de turno, que se llama así, pues que intenta vivir de su trabajo, tiene la oportunidad de utilizar unos micrófonos para denunciar ciertos hechos. Entonces, yo no voy a decir nada a nadie, sino aquí. Y fíjate en la contradicción verbal en la que has incurrido en tu razonamiento. Quizás no hayas visto la picota completa, no esta, sino las que has visto. Mira, ha dado la casualidad que en la avenida de Juan Carlos I antes estaba medio oscura, con estas luces nuevas, ¿sabes? Casualmente, a raíz de ciertas denuncias que de mía y supongo que de otras personas, pero por lo menos en esta picota la he hecho yo, ahora hay más intensidad. Luego entonces no me vengas con un contrato cuando en base a ese contrato se ha cambiado una luz con poca intensidad y en base al mismo contrato, en esa misma zona, esas mismas farolas ya tienen más intensidad. Luego entonces aquí, ¿qué se trata? ¿Del contrato o de la voluntad municipal de que estén iluminadas las calles? Y eso habría que verlo. Pero porque yo en principio no me creo que sea cuestión de un contrato. Por supuesto, aprecio tu libertad de expresión. No, y mi verdad, porque es tangible que antes no se veía y ahora se ve y es el mismo contrato. Yo he comentado que este tema era recurrente y que había visto que Marisa Tena había razonado la posible renovación de luminaria al contrato administrativo. No he dicho otra cosa, he repetido sus palabras. En cuanto a cómo es el contrato, lo desconozco. No sé cómo se planifica el cambio de luminaria. Yo entiendo los argumentarios. Lo único que he hecho es repetir lo que había dicho Marisa Tena, repetir en mi boca lo que ella ya había dicho. Yo entiendo los argumentarios que naturalmente realizan todos los partidos políticos y que se mandan por WhatsApp a los auténticos militantes. Hacen muy bien, por cierto. Cada uno hace su labor, pero vamos, no he hecho nada más que eso, repetir lo que dijo mi compañera en esta misma mesa. A ver, Antonio, alguna aportación. Un saludo cordial de los senadores de la Puerta de la Villa, que están esperando que llueva para hacer un compacto de ideas y de propuestas. Muy bien. Necesitan la lluvia. Necesitan la lluvia. Necesitan la lluvia. No, necesitan la lluvia también. Pues todos necesitamos la lluvia para refrescar un poco las ideas. Pero me transmiten un saludo muy cordial. Y luego yo quiero en positivo decir dos cuestiones, hablar de dos cuestiones que se han producido recientes en estos días. Una, que la sistemática que nosotros hemos tenido aquí respecto del tema ferroviario, al final da frutos. Algunos hemos sido muy insistentes con el eje puertollano, el eje Lisboa-Valencia, que pasa por La Serena, Vegas Altas, y no se quedan descolgados de un viejo modelo que surgió de una concepción que algunos dimos en llamar, entre comillas, el victimismo cacereñista. Absurdo, porque obligó a un modelo para ir a Madrid que es absolutamente descabellado, dicho por Renfe. Cáceres se podía haber incorporado perfectamente por una hipotenusa por Viajadas Villanueva. Los ferrocarriles no son elementos rectos, son elementos más laberínticos, aunque juegan la línea recta. Pero bueno, el eje Lisboa-Valencia, en la medida que se está activando gracias a la presión popular, gracias al gobierno de la región, gracias al gobierno central, se está activando en mucha medida, en gran medida, la conexión con Puerto Llano, Brazatortas, Alcázar de San Juan, Valencia, eje Mediterráneo, Alborchón, Córdoba, Mérida, Sevilla, Faro, en fin, todo ese juego y por supuesto Brazatortas, Madrid. Pero es evidente que de la presión que se ha podido hacer en algún ámbito, como es la picota, obsesivamente con esa línea, coincidiendo con los propios expertos de Renfe ferroviario, con la memoria transferida en una ciudad tan ferroviaria como esta también, la memoria transferida de una ciudad que era en razón de ser del ferrocarril en gran medida, o de los mataderos en otro, o de las labores agrícolas en otra medida también, pero el ferrocarril al final demuestra que el juego del conjunto
El juego de relación con el conjunto, llámese Portugal, llámese La Mancha, llámese otros territorios de España, el eje Lisboa-Valencia, que pasa por Badajoz, por Mérida, que Mérida puede seguir para Cáceres, pues ya dicen que va a ser para transporte, para mercancías. Para mercancías. Bueno, yo se reserva el AVE para transporte de viajeros, porque al final el AVE y el otro para vuelve a la misma mercancías. historia. Y siento ser crítico en ese aspecto como descendiente de sagas de ferroviarios también, asentadas en Mérida y enterrados en Mérida. Ir a Toledo para ir a Madrid cuando se podría haber ido por el gran eje, que al final concluye en el Marsella-Algeciras, pues no, es que es de sentido común. Al final ha sido un juego muy endogámico. Tuvo mucha culpa Ibarra, naturalmente, que habría que poner un monumento también en Extremadura por otras hazañas. Pero, lógicamente, el haber cedido al viejo ferrocarril que inauguró Isabel II, que era el que venía por ciudad a Badajoz como gran eje diametral de la península, el único posible, pues por ahí veréis los tiros. Y con el otro también, sin duda. Pero ya veréis cómo al final ese eje gana. Como hay que reivindicar obsesivamente la Vía de la Plata. Es obsesivo. El tramo Plasencia-Astorga. ¿Por qué? Porque interesa a los asturianos, a los castellanos, a los portugueses como vía paralela muy cercana a la frontera, y a todo el Golfo de Cádiz, Cantábrico, que es vital. Es vital. Y segunda historia. Muy rápido, Antonio. A quien corresponda. Y en la parte que nos afecta a esta ciudad, transversalmente, el Silo, Guirao, ministro de Cultura, Pepe Guirao, ministro de Cultura de Pulpí, Murcia, un gran ministro, que fue director general de Bellas Artes con Carmen Arbor, un gran director general de Bellas Artes, coincidió conmigo en la alcaldía en aquella época, y le tengo un gran respeto. El sábado pasado, en toda la prensa nacional, yo lo leo en El País, en el que estoy suscrito, podéis entrar en internet, plantea la reforma, la ley de memoria industrial. La ley de memoria industrial. Para revisar la ley de patrimonio histórico artístico del año 85, porque entiende que toda la cultura obrera, no puede transferir, y fabril, en el juego de lo que es una siglo XIX y siglo XX, llámese tabacalera, llámese industrias de lana, llámese almazaras, todo ese juego. Aquí se ha perdido el lavadero de lana de los Pachecos. Yo vi de niño, cuando íbamos a Barenea a pasar Vena Proserpina, todavía los hierros de las ruedas que cargaban la lana. Hay restos, los pilones. Bueno, pero en ese sentido, recuperar el patrimonio industrial de una especulación en corto, a mí me ha dado una satisfacción tremenda como referente socialista por parte de Pepe Guirao y del gobierno central. Me parece que es un ejemplo importante para seguir con el Silo, el rescatar ese espacio para uso público en el conjunto monumental que tiene Mérida, circo, anfiteatro, teatro y museo. Con los flujos que hoy en Mérida, hoy lunes, día 3 de octubre, Mérida hay cientos de turistas. Pero hoy no es lunes, vamos a ubicar. Bueno, lunes no, miércoles. Hoy hay centenares, no decenas, centenares de turismo todos los días. Entonces, ese es un juego importante para reestructurar. Hombre, yo he defendido siempre el Silo como anexo de mosaicos del Museo Nacional Terre Romano, con más mosaicos que en Rávena. No puede ser para uso privado ese Silo. No debe ser para uso privado. Lo digo con la fuerza moral que pueda tener como exalcalde de esta ciudad. Además, me alegra mucho y le doy un aplauso a Pepe Guirao. Y recomiendo en Mérida que se lea. A ese teatro, anfiteatro, circo, en el que se encuentra en medio el Silo, se añade ahora la Casa del Anfiteatro. La Casa del Anfiteatro. Efectivamente. Y radio y televisión extremeña. Muy cerquita, ciertamente. Es decir, que fortalece más aún más la idea de que se pudiera incluir ese patrimonio industrial en el eje cultural. Claro. Indudablemente. Claro. Bueno, vamos a hablar precisamente de visitas, a lo que ha hecho referencia Antonio Vélez, porque la organización del Stone and Music Festival ha realizado balance oficial de lo que ha supuesto esta tercera edición que se acaba de clausurar el pasado sábado. Entre ellos destacan que ha habido visitantes de 35 países, 20 países más que en la edición pasada, sobre todo de Portugal, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Por cierto, yo sé que Rafa Angulo es un gran amante de Portugal, lo que nos quiere Portugal, porque Portugal es el primer país, también es cierto que somos frontera, pero a Extremadura le hace mucho bien tener a Portugal al lado. Y nosotros a ellos, pero también quiero decir que por fin estamos consiguiendo lo que en otra época hubo. Lo que pasa es que antes se quedaban en Badajoz. Aquí ha habido en la Feria de Mérida durante muchos años, y domingos, que
que en la plaza de toros, cuando teníamos toros, ojalá viniese un Cutiño aquí o alguien de esto, que había muchísimos portugueses. Y a mí me gusta. De todas maneras, quiero anunciar en primicia, si me lo permites, a los amigos que nos están viendo, que cualquier día pueden ustedes ver en directo cómo Fran Morillo se corta las venas, el director del programa, porque claro, las horas que son, el equipo del pueblo ya ha tenido que está jugando ahora contra el Bruja, ya ha tenido que meter un par de goles y todavía no hemos empezado. Y todavía no hemos empezado. O sea, El guión, ciertamente. Esto es, yo un día le dije a mi hijo, bueno, hablando de un partido político de Mérida en el que trabajé, digo, hijo, esto a veces parece el ejército de Pancho Villa, y mi hijo me respondió muy serio, papá, el ejército Pancho Villa estaba mejor organizado que vosotros. Este programa también tiene una faceta panchovillista. Totalmente, sí, sí. A ver, quiero compartir con vosotros una cosa. Creo que Mérida tiene que a dos personas, que son Jesús Cimarro y Carlos Lobo, estarles muy agradecidos. Muy agradecidos. Porque el Festival de Teatro y el Stone, para Mérida, suponen muchísimo. A nivel turístico, a nivel empresarial, a nivel social. Además, demuestran que cuando uno tiene profesionalidad y ganas, las cosas salen bien. Es decir, que estos tíos no son unos chapuzas. Aquí hemos estado acostumbrados a gente que estuvo a punto de cargarse el teatro, que casualmente venían de Badajoz. Es decir, y sin embargo ha venido Cimarro, ha pagado lo que se debía por mala gestión. Claro, la diferencia entre poner de gerente a un concejal de no sé dónde, es decir, lo ha profesionalizado y mirar cómo va. Y el Stone, oye, no conozco a ninguno de los dos, pero los quiero conocer y los vamos a conocer, además en televisión extremeña. Ciertamente. Por cierto, pero déjame terminar con el balance. Rafa, déjame terminar con el balance, porque, como decimos, según la organización del festival ha hecho que se incremente un 5% el nivel de pernoctación. No, el impacto económico. El impacto económico con respecto al año pasado, a pesar de contar con menos asistentes, debido a que todos los conciertos se han celebrado en el Teatro Romano y este año no se ha programado en el albergue juvenil. Se han registrado visitantes, como hemos dicho, de esas 35 nacionalidades. Son pues un importante impacto también en crecimiento en el número de ciudadanos que vienen desde Portugal, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, curiosamente, con los países con mayor presencia en el certamen. Y por supuesto, los primeros son los españoles, que son los que han asistido principalmente de comunidades como Madrid, Castilla y León y Andalucía, tras el público evidentemente extremeño y emeritense. La estancia media en alojamientos turísticos en Mérida ha aumentado en un día con respecto al año pasado, se ha ganado un día, también es importante. El certamen ha contratado a más de 200 empleados de forma directa durante los meses de duración del festival, y el 90% de las empresas que han participado en la producción del Stone son extremeñas. Han tenido una repercusión de 3.300.000 personas que han visualizado el certamen en redes sociales durante los últimos 3 meses. Es decir, estamos hablando de números importantes y estamos hablando de algo que ayer también lo comentábamos, que se alarga en un mes más la temporada turística de verano de la ciudad. A ver, tú estuviste el otro día y te lo perdiste porque alabamos el concierto de Joan Manuel Serrat como un hito histórico. Vamos a andar. Sí. Es decir, aquí hay dos. El Teatro Romano de Mérida, a gran diferencia de todos los demás, son hombres los dos, ojalá hubiese que son Joan Manuel Serrat y Rafael, que estos van a hacer historia por su profesionalidad y porque nunca dejan el escenario. Paréntesis, ha muerto Charles Aznavour y creo que sus últimas palabras han sido coño, que no está en Mérida. Es decir, que el hombre se ha ido al otro mundo lamentando no haber venido al Teatro Romano de Mérida. Pero independientemente de dónde viene la gente, hay un factor, y ya termino, que tiene mucho mérito, que es que venga tanta gente con la mierda de tren que tenemos. El día que tengamos un tren medio regular y que la gente pueda venir en un avión bien, esto vamos a tener que tener. Y por último, ojalá el Cine María Luisa sea un teatro estable todo el año. Y que se lo den a Cimarro, que ha demostrado que sabe de esto y que le gusta. Porque entonces los emeritenses seremos los primeros beneficiados. Punto. Emilia, ¿has asistido a alguno de los conciertos al del último, Stone? al de Manolo García. Estuve el sábado allí. A mí el formato del Stone me gusta. Me gusta esa unión de patrimonio, cultura, turismo, porque se ven los datos, ¿no? El impacto económico en la ciudad es importante. Además de los 200 empleos directos que crea el Stone, es verdad que la gente que viene ese día pasea por la ciudad, cena, sale después,
pernocta, ve la ciudad y se lleva la última imagen en la retina, ese maravilloso escenario del Teatro Romano con su grupo favorito tocando, ¿no? Entonces yo creo que es una apuesta muy importante del Lestón junto con el Festival de Teatro, pero el Festival de Teatro está absolutamente consolidado, me parece que es el tercer año, por las cosas que he visto, el impacto económico en el año pasado, me parece que fueron 7 millones de euros en esta ciudad, que vienen estupendamente para todos, y ya digo, a mí el formato del Lestón me gusta. Si algo pudiera decir esto ya desde el punto de vista más personal, es que también me gustan los conciertos en el albergue, porque hay cantantes, por ejemplo, Joan Manuel Serrat en el teatro es el sitio ideal, pero quizás hay otros grupos que estaría mucho mejor que estuvieran en un espacio abierto, porque el público que va a ver a ese grupo es distinto. Yo que ya he pasado los 60, pues el albergue me pilla un poco, como te digo. No, yo no lo digo. Lo digo por eso, porque hay quizás grupos que pueden atraer a más personas, que el espacio ideal sea un espacio abierto en el que puedas estar de pie. Aún así, aplaudo el Lestón, los resultados del Lestón, y ojalá hubiera muchas iniciativas que alargaran esa temporada turística de Mérida, que no tuviéramos un turismo tan estacional. Domingo, ¿qué te parece a ti? El impacto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo la iniciativa privada conlleva un éxito social, una riqueza social, la creación de empleo, un éxito cultural. Cuidado, ante la realización idéntica que durante décadas ha venido haciendo la iniciativa pública, y hubo que dejar la iniciativa pública porque era sin paliativos un desastre cultural y económico. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, es interesante, yo lo pongo como postura a reflexionar sobre tema a debatir. A veces decimos lo público. Bueno, pues lo público ha tenido el Festival del Teatro Clásico desde el inicio de la democracia hasta hace unos años, hasta que ha venido este señor, Cimarro, como se llama este señor. Bien. Con lo cual, él es ahí que la iniciativa privada está acreditando cómo en lo que ha fracasado la pública puede hacerlo, y bien, y además creando riqueza social, que es lo interesante. Con lo cual, ni todo lo privado es malo y lo público bueno, ni todo lo público es malo y lo privado malo. No sé si me ha salido bien el juego de palabras, pero yo creo que se entiende, ¿no? Yo con esto no digo que esté mal lo público y bueno lo privado, no digo eso, sino que no hay que arrinconar, cual si de un atestado se tratase, cualquier iniciativa privada. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo. Vivo, candente, emeritense total. Ahora vamos, has dicho algo, Rafa, referente a que Mérida tiene que estar agradecida. Claro que sí, ¿cómo no? Pero ellos muy agradecidos a Mérida. Cuidado, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿eh? Porque si no es por el Teatro Romano, no es lo mismo hacer un concierto de Serrat o de cualquiera de los que ha venido en el albergue que hacerlo en el Teatro Romano. Con lo cual, eso hay que mirarlo. Y bien, eso hay que mirarlo y bien. Se habla de la creación de 200 puestos de trabajo por el certamen, pero el certamen es una empresa, o es una nota de prensa lo que dice el certamen. Que se han creado 200 puestos de trabajo, ¿en qué? Directo, dice directo. ¿Que la empresa ha contratado a 200 personas? ¿Directamente? No lo sé. ¿200 a lo largo de todo el año? ¿O 20? O sea, es muy bonito una nota de prensa, porque además se puede adornar. Yo la veo en este sentido un poco adornada. Viéndolo, cuidado, desde el lado positivo, que no me parece mal. Ahora bien, desde aquí también lanzo un poco las campanas. No convirtamos el Teatro Romano en una sala de espectáculos, de conciertos, porque está muy clarito cómo ha quedado ya la organización veraniega en Mérida, que está muy bien. Y yo me apunto a eso. Y es mes de julio y mes de agosto, Festival del Teatro Clásico, creo que en su totalidad, y mes de septiembre las actuaciones de artistas o cantantes o lo que sea, ¿no? Bueno, pues se ve cómo se puede organizar bien, y no hay que demonizar ni a lo público ni a lo privado, insisto, y esto es un ejemplo. Después, ¿qué pasaría si esto ocurriera
y fueran a cantar solamente al albergue, ¿tendría el mismo éxito? Tú lo has dicho, Rafa. Habría un público, un determinado público que no iría. María Luisa, que se le dé la gestión a Cimarro, si la quiere coger, porque no sé yo hasta qué punto tendría solamente, ojalá tuviera éxito, pero sería el María Luisa para la época de invierno. Cimarro tiene el invierno bastante copado en Madrid y muy ocupado. Lo ha manifestado, ¿eh? Lo ha manifestado. ¿Y lo ha querido? Sí, formidable. sí. ¿Dónde hay que firmar? Lo ha manifestado que sí, que sería Yo importante. sinceramente, yo creo que esto hay que hablar con seriedad de esta historia, no por Pone mucho fleco la cuestión. Yo he sido, y lo he dicho públicamente, contrario a la gestión de Cimarro. Porque no es verdad que el Festival de Mérida la haya levantado Cimarro, no, el Festival de Mérida ha sido un activo impresionante. Las veces que actuaba Nuria Esper o Gómez o De eso no hay Manolo duda, Gas. no hay duda. Claro, es que es mentira, es incierto. Y yo he sido crítico con Cimarro. Yo conozco el teatro, he sido aficionado. El teatro de Mérida es una embocadura de 52 metros. Las obras de Noel Coward, las comedias de sofá o las de Alfonso Paso, se montan en un teatro de una cena de 8 metros. Claro, esta cosa que tú pongas unos figurantes. Pero yo en eso he sido crítico porque he mamado ese teatro de crío. Más que vosotros, más que todos vosotros juntos. Lo he mamado de crío. Y he sido chispa con los hermanos Osuna, no tienen que ver con el alcalde, los luminotécnicos de Tamayo. Porque mi padre, electricista de Sevillana, montaba la instalación y me enchufó, valga la cotidianidad, de chispa con ellos. Yo iba de chispa y manejaban las diablas, los filtros, los cañones. ¿Sabía lo que era la historia? Y lo he visto. ¿Cómo vas a hablar de un festival que ha paseado sus actores históricamente y han comprado Santularia, Llamarase Mejuto, La Rañaga, Raval, todos han pasado por aquí? ¿Me vais a negar que de la mano de un texto de Martínez Mediero, la lisista, el teatro reventó durante 12 días? ¿Me vais a negar que de un texto de Miguel Murillo, o con un texto de Manolo Gas, o con un texto de Terenci Moy, una adaptación de Oscar Goy de la Salomé, el teatro se rompió? ¿Me estáis diciendo? El problema es que Blanca Portillo, la señora más grande del teatro español, gestionó a contrapelo ese festival en el año, no recuerdo, 10, 9, 11. No, el 12. No, fue del 11, del 10 o 11. A última hora de una legislatura política, cuando se le había perdido mucho la cara, y yo he sido vicepresidente de ese patronato. Y fui el responsable en gran medida de que el festival pasara en el 83. De 7 días, 8 días a 30 y tantos. Arrancando con la orquesta de radio, arrancando con el Quinteto de Madrid, pasando con la de Dios y terminando con la orquesta de la Radio y Televisión Soviética a entrada libre. Bueno, quiero decir, año 83, con el gran apoyo de Hernández Gil y otras cuestiones. Pero quiero decir que ese tema del teatro es muy recurrente. Pero no es verdad que la haya levantado Cimarro. ¿Quién ha dicho eso? Yo. No, pues yo te digo que no. Y estoy dispuesto a discutirlo con el propio Cimarro. Con el propio Cimarro, ¿me entiendes? Mérida ha sido siempre una referencia. Muy complicado. Mérida es una referencia que ha llenado sistemáticamente. Y ya en época franquista se contaban los asistentes no por los triunfos artísticos, sino por los coches que aparcaban en la era de donde está la Casa del Vitreo. Escucha, podemos hablar lo que tú quieras. No. Blanca Portillo ya se encontró hecho en un erial. Lo cierto es que cuando eso no llega es cierto. Blanca Portillo tiene Eso un no es déficit cierto. de 18 millones de euros. Eso no es cierto. Pero eso no es opinable, Antonio, son los datos que dio el mismo festival, pese a que estamos hablando de una época en que las diputaciones, las cajas de ahorro y la Junta de Extremadura ayudaban muchísimo. Sería una responsabilidad del Ministerio y de la Junta que se pusieran un gerente Antonio, inadecuado. Pero que no es opinable, que debían 18 millones de euros y este hombre ha conseguido pagarlo y después este año ha tenido 3 millones de superávit. Pues yo no estoy de acuerdo. A Cimarro debe obedecer a causas yo no que estoy de has acuerdo dicho. como socialista de que la cultura sea un bien exclusivamente económico, ¿me entiendes? Lo siento. Yo creo que es un elemento culturizador. Aquí hay un bloque de pensamiento histórico en el PSOE que eran los krausistas, el bloque en el que estaba entre otros Fernando de los Ríos. Pues no. ¿Me Pues entiendes? entonces, no pague. Si puedo hablar, Rafa. Claro. No, Claro. lo único- Y en ese sentido, el factor culturizador, el factor de crear conciencia crítica, el factor de
en cierto modo tenía referido don Víctor Hidalgo, no es que vaya a estar de acuerdo con él totalmente, pero yo creo que tampoco el teatro romano puede ser un objeto exclusivamente de sala de espectáculo. Yo creo que eso no. Lee a Chateaubriand en El viaje a Italia y verás que es otra circunstancia. Las ruinas tienen otra circunstancia. Y posiblemente Manolo García hubiera sido más barato, más popular en el albergue o en la Plaza de Toros con 20.000 espectadores. Y ahí ha sido más caro. Serrat es más intimista y claro, porque tiene menos tirón que Manolo García. Bastante menos. No, llenaron bastante igual, menos. Bueno, llenaron los dos. Llenaron los Pero dos. es que el festival. Pues menos mal que no tiene tirón. Si llega a tener tirón, yo no sé qué Si no tiene hacemos. tirón Joan Manuel A ver, Emilia, que quería hablar. Serrat no llena el albergue. tampoco tiene un público Claro, para albergar. Manolo García sí. Es que son diferentes. Claro, eso Sí. es lo que yo Esos son comentaba, que diferentes. si Pon había que... cordura, Emilia, si pon acaso cordura, le que nos hace criticaba... falta. No. Si acaso le criticaba algo, Hombre. vamos, como dice todo se puede hablar, al Lestón es que yo creo que tiene que diferenciar un poco la música que trae, una más propia del teatro, más intimista, como Sí, tú has sí, dicho. pero una sociedad. Y otra, pues a lo mejor es más pues para llevarla al albergue o a cualquier otro espacio. En cuanto a lo de... Estoy de acuerdo contigo en que la cultura no puede ser patrimonio de la iniciativa privada y también con él, que no hay que demonizar la iniciativa privada, pero esa iniciativa privada Totalmente de funciona porque tiene a las administraciones detrás. Quiero decir, el Stone tiene el respaldo de ayuntamientos, juntas, Sin duda, diputaciones. sin duda. El festival, quiero decir que Si la no sería iniciativa... imposible. Esto es un No le trabajo, darían permiso. Claro, esto es un trabajo común y un trabajo entre todos. Aprovechar unas iniciativas tan buenas como el Stone, o el festival no lo nombro porque lo entiendo absolutamente consolidado, para reactivar la vida de una ciudad como Mérida. Entonces, la iniciativa privada per se ya sola no puede, pues vayamos todos a empujar a que esto funcione y que le dé vida a Mérida y que Mérida sea referente ahora mismo en el calendario de conciertos, tanto para los músicos como para el público. Y una vez que tú vienes aquí a un concierto y te encuentras esta ciudad con sus luces y sus sombras como todas, quizás en una época en la que no haga tanto calor vuelvas de nuevo, porque te has llevado un buen recuerdo de esta ciudad. Entonces yo creo que hay que conjugar iniciativas públicas y privadas, no tener miedo a la iniciativa privada. ¿Por qué? Pero es que el problema ha sido que Antonio Vélez ha criticado a Cimarro por sus prejuicios ideológicos. Bueno, No, yo ahí no entro. yo no he entrado en ese tema, cuidado. Joder, pues menos mal, si llega a entrar. No, vamos a ver, Rafa, yo no he entrado en ese planteamiento. He dicho que a mí las cuestiones de Noel Coward en el teatro no me gustan, las comedias de salón, y me gustan los espectáculos montados ad hoc, porque Cimarro lo que hace es producir todo lo que luego desarrolla por el territorio, para su beneficio. Y Mérida está asegurado porque Madrid está 2 horas y media, no hace falta un tren, se viene una pareja, 2 parejas en un coche, y se pasan aquí un fin de semana. O sea, Cimarro, lo que empieza en Mérida, como hacía Tamayo, que podía estar 2 meses perfectamente en una producción para toda España, para todo el mundo, porque el mundo mueve más gente que lo que pueda mover Madrid con relación a Mérida, bastante más gente, pero montaban cuestiones que arrancaban y morían en Mérida. Pero Cimarro monta cuestiones que luego producen su sistema. Ha montado, esa es la tentación totalitaria, dicho con todo afecto a las personas, a la que yo no tengo el gusto de tratar habitualmente. Pero él monta un tema que le viene muy bien. Un teatro que no refrigera, que no climatiza, que tiene Madrid, que tiene la fama de los actores, salsa rosa, todo el... Pues magnífico, es que eso es un chollo. Eso es un chollo, y que ha funcionado desde la instancia pública, siempre, hasta el pasaje lamentable de la acumulación de la deuda, de la mala gerencia o de tirarle a Blanca Portillo, una dama del teatro, la mejor dama del teatro, a una misión imposible. Y ese tema hay que ponerlo también encima de la mesa, no es tan simplista. Sí, no es tan simplista. No. Y también, coincido con Emilia, en que la cultura no es mercantilista, la cultura tiene también una acción formativa, creación de conciencia crítica. Porque ese teatro, actuando los lunes y los martes, los jubilados de Piornal y los jubilados de Peñalsordo podían venir a entrada gratuita o barata. ¿Me entiendes? Y eso es formación, crear autoestima de ciudad y de territorio, porque Mérida es la capital de Extremadura, no es per se Mérida por Mérida. Es consecuencia de, por cierto, la única capital del Estado autonómico que ya lo fue, la división de Augusto. Luego, es verdad que hay que retrotraerse a un elemento culturizador. Año 33, Sociedad Alpargata, Azaña, Unamuno, Antonio. Cipriano Rebacherí, en un encuentro del pueblo y la burguesía ilustrada. Ahí está. Domingo, muy ¿Que va a breve. ser un negocio simplemente, hombre? Insisto en que quizás sea un problema de gestión, un problema de ver lo de la cultura, efectivamente, educar, vamos a llamarle así, adoctrinar podría entenderse a través de la cultura, ya sabemos que se hace. Ahí está Sobre la todo en realidad Cataluña. en las diversas sociedades. Sobre todo en Cataluña. Ahí lo tenemos, en esa región. Nos la han metido doblada. Esa región de la nación española, ahí tenemos el ejemplo por haber transferido
las competencias en educación, que junto a las de sanidad, educación y seguridad deben volver a la administración Totalmente nacional. de acuerdo. Bien, pero yo reitero que había una realidad, alcalde, por las razones que sean, yo no voy a entrar, pero el Festival del Teatro Clásico empezó a menguarse, a bajar. 4 años, Sí. de 60 que lleva. Bueno, en general, no, yo creo, Antonio, yo creo que quizá desde el 2000 para acá iba un poco a trompicones, ¿eh? Bueno, Ahora, por lo menos desde 2000 para acá. Pero bueno, si yo insisto, ni lo público es malo, ni lo privado es bueno. Hay que ver porque los tiempos van cambiando. A lo mejor dentro de 5 años la cosa tiene que volver a cambiar y volver a que haya una gestión pública, que no lo sé. Pero ni uno es bueno, ni el otro es malo, ni al revés, ¿eh? Monleón lo hizo mal. Monleón lo hizo mal, trayendo la sede de la Menéndez Pelayo, haciendo el centro del Teatro Mediterráneo. ¿Qué noticias ha dado este año el Festival de Mérida en el país? ¿Dónde está el responsable del país en el festival? Que me busquen las veces que ha salido el Festival del Teatro este año en el Quizás país. sea un error del país. Ah. Quizás sea un error del Bueno. país que no quiere contar la realidad. No, que no viene si no cobra. Es que yo no lo parte sé. de las Bueno, deudas cuidado que con eso tuvieron- también, efectivamente, claro, cuidado con que eso también. ya las Pero deja sí es cierto votando. que en otros diarios nacionales sí se ha Sí, comentado. pero el país es que era. O sea, la era etapa de un chollo, Pepe era un grifo la de etapa de Pepe subvención. Monleón no fue majestuosa. Estás hablando, te estás retrotrayendo mucho. Vamos a Y retrotraer Tamayo mucho. fue un tío excepcional. Oye, que Por nos cierto, tenemos que ir a otro Emilia, tema. pero Rafa, una cosa, Emilia. Rafa, que nos tenemos que ir. David Guetta, que yo no sé si he dicho cómo se llama, estuvo en el albergue Sí. y no se cabía. Yo sí, lo sé lo porque sé. tuve que llevar a mis hijos y recogerlos. Lo sé, lo O sea, sé. que sí, que cuando en el albergue traes a alguien, Claro. para eso también es una acierto. Claro. Sí, hombre, Scorpion el año pasado. Pero otro día También. hablamos de esto del mercantilismo, porque sin dinero desaparece el festival. Pues Mérida Por no es de mucho- Mérida solo, Mérida es patrimonio de la humanidad, ¿entiendes? Mérida es del mundo. Sin Bueno, duda. oye, hablamos ahora No es un de juego sin transporte. implica- Antonio, ya. El principio de acuerdo entre el entre Pero sí, siento quedarme solo, pero bien. Antonio, hasta que me muero. vamos a otro tema. Hablamos del principio de acuerdo entre el Ayuntamiento de Mérida y la empresa Bectalia sobre la modificación del contrato de transporte público. En grandes líneas, o en pocas líneas, mejor dicho, se resume en que se va a ampliar el kilometraje hasta 547.000 kilómetros, creo que está en 427.000. Se amplía hasta 547.000, aunque el año 9, que sería a partir del próximo del 8 al 25, quedaría en 354.000 según el contrato que firmó el gobierno de Pedro Acedo en el año 2013. Se eliminan plazas de zona azul, aquellas que quedaban pendientes, las que se quitaron del hospital y las que quedaban todavía pendientes de asignar en el propio contrato. Se le concede como contraprestación a la empresa el ampliar el horario de zona azul a 2 horas y media más, aunque me han dicho que esto entraría en vigor a partir del año 2021. Y este sería el principio de acuerdo que ha de ahora firmarse entre empresa y ayuntamiento. Pero vamos a esta valoración porque lo estamos sondeando a lo largo de toda la semana. Emilia, ¿tú qué opinas? Pues, hombre, este era un problema importante que se encontró el equipo de gobierno y yo lo que pondría en valor, hay que analizar esto porque esto es un principio de acuerdo. Luego esto hay que plasmarlo en negro sobre blanco y ver cuál es la realidad del acuerdo. Ahora, yo lo que sí pondría en valor es el enorme esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno por estar en permanente situación de negociar. Es decir, esta es una situación complicada, lo hemos visto en los medios, con una repercusión en la ciudadanía importante, un servicio público, y las primeras noticias parecía que esto era el gran problema que tenía en esta legislatura el equipo de gobierno. Entonces, esperando a ver cómo se concreta este principio de acuerdo, que por lo que se ve a grandes rasgos tiene buena pinta, lo que sí supone es que el equipo de gobierno ha solucionado un problema muy importante. Y poner en valor eso, que desde los primeros momentos en que se empezaron a hablar que había un problema con el transporte público en Mérida, vamos a decir el alcalde o quien haya acompañado las negociaciones, que no lo sé, no han cejado en el empeño de intentar llegar a un acuerdo, de mirar una vía, otra, escuchar las quejas de la ciudadanía, que eran muchas, por la reducción de líneas, marquesinas, estar un poco pendiente de qué pasaba en la ciudad, como no puede ser de otra manera, porque son los gestores de ella, de poner en valor ese esfuerzo, esa continua voluntad de negociar. Y ahora, pues lo que se ve parece que es un resultado muy, muy positivo, y como no quiero ser portavoz tampoco de nadie, esperar a que este acuerdo se plasme negro sobre blanco
a ver en qué queda, pero parece la resolución a un problema importante, si no el más importante de esta legislatura de Antonio Rodríguez Osuna y su equipo de gobierno. Aplaudir su esfuerzo y el de la empresa, porque claro, aquí no se llegan a acuerdos si los dos no se sientan con la misma voluntad. Entonces, bueno, poner en valor eso y esperar a ver, aunque pinta realmente bien y parece la resolución de un problema importante, un contrato a 25 años, que eso ya a mí me llama la atención poderosamente, que una administración se ligue 25 años a algo, me parece súper complicado de entender, y luego vamos a ver en qué se concretan todos estos datos que tienen buena pinta de entrada. Esto es un argumento a favor de Antonio Vélez, porque claro, ¿quién es el guapo que aboga por la cosa privada con este atropello? Es decir, es que claro, en esto tiene razón, en este caso concreto. Es decir, a nadie de los que estamos a favor de la iniciativa privada se nos va a ocurrir defender esto. Fíjense ustedes, señores, en el magnífico texto que nos ofrece el guión del programa, que nos ofrece Fran Morillo, 4 líneas para Lestón, 4 líneas para Torra y un folio, un paleto, y lo lees y sigues hablando. Yo de todas maneras me voy a callar, porque el año pasado, cuando lo califiqué de granujada durante 30 segundos, Pedro Acedo exigió 45 para venir a responderme, entonces yo ya no digo nada. Es decir, yo creo que esto está claro. Es decir, que esto ha sido un error que le va a costar muy caro al Partido Popular, del que yo he sido votante, y esto le va a costar muy caro en Mérida, porque esto no hay quien lo defienda, no hay quien lo defienda. Antonio. No, yo no voy a cambiar los argumentos que he dicho en este aspecto siempre. Yo creo en la empresa pública de autobuses en su momento, con la corporación que tuve el honor de presidir, y sabemos perfectamente que la Hacienda del Estado, la Hacienda Pública, el transporte público, que es obligado a nivel de determinados ratios de habitantes, compensa también pérdidas, compensa pérdidas. Estamos hablando aquí no solamente de una concesión a 25 años, hasta el 2038, cuando el activo contable, valorable, la máquina, son los autobuses, y los autobuses se cambian cada 8 o 10 años. ¿Por qué 25? ¿Por qué? El alcalde dice muy bien, yo estoy de acuerdo con él, en que es un contrato leonino, un contrato perjudicial. Pues véase la letra chica y rescíndase, porque el pueblo lo va a aplaudir. No debe ser tan fácil, Antonio. Bueno, me temo que no es tan fácil. Vamos a ver. A la par que caro. Que no sé si será fácil o difícil, pero evidentemente, si la corrupción se ha basado en gran medida en las contratas y en las concesiones, podríamos pensar que podría, lo afirmo, podría haber este tema, pero está claro que los intereses del colectivo para una ciudad de 70.000 habitantes que están en Almoneda con 2 espacios hipotecados, el cuartel Hernán Cortés, base del operativo tal, y el apartamento de Atarazanas, 2, la grúa y el propio rendimiento y los autobuses. Es decir, es que es un juego tremendo, que en estos momentos no sé, sencillamente sigue manteniéndose el estatus, aparte de los 800.000 euros, hasta 1.400.000 y pico euros que se le ha dado algún año. Es decir, mire usted que no ha aumentado nadie en la plantilla. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Y encima, ahora lo que se les da son 2 horas y media más. Curiosamente, en las 2 horas y media que la gente aprovecha para comer, ahora ya no puede dejar el coche para recogerla a las 4. Tiene que pagar esas 2 horas y media también. O sea, que de regalo nada. Yo soy de la opinión, y se lo digo al alcalde abiertamente, cariñosamente y en sentido constructivo, que vea la letra chica, porque seguramente el contrato que se aprobó en una comisión de gobierno, en una junta de gobierno estrictamente, en un tema para 25 años, es muy grave. Y la letra chica no coincide. Y ha habido cosas de aprovechamientos ilícitos, como en el cuartel Hernán Cortés, una venta de vehículos, de coche debió ser objeto de rescisión inmediata del contrato. ¿Por qué no se hizo? Y todo ese tema abunda en beneficio de quitarle al pueblo de Mérida el mal sueño que nos dejó Pedro Acedo Penco. El mal sueño, la hipoteca que nos ha dado hasta el año 2038. El año 2038, algunos muchachos que no nos entienden a los 5 años estarán casados y tendrán hijos. ¿Entendido? Hasta el 2038, 25 años, con un objeto que son los autobuses, que tienen una vida útil como mucho de 10 años. Oye, usted de 10 años no entiendo. Por lo tanto, además hay alguna apreciación de Hacienda
El Tribunal de Cuentas. Del Tribunal de Cuentas relativo a ciertas irregularidades al respecto. Lo que sí te puedo decir que se ha estudiado en profundidad, eso sí lo sé, que se ha estudiado en profundidad, que se han hecho las consultas a todo tipo de instancias, no solo de carácter municipal. Yo no sé si esta es la mejor de las medidas, la que es. Y yo sé que se ha estudiado en profundidad el contrato y las diferentes posibilidades. Yo imagino y creo que el equipo habrá hecho la manera más beneficiosa para la ciudad, no puede ser de otra manera. Seguro que hay otras vías. Pues sí. La otra opción era el rescate del servicio público, pero te aseguro que es complicado desde el punto de vista administrativo. No sé si habría otra vía, siempre hay otra vía, siempre hay un plan B. Pero bueno, poner en valor por lo menos que este problema que se ha encontrado este equipo de gobierno se ha solventado. Pues el interés colectivo está por encima del interés particular. Domingo. Y el riesgo que puede crecer el Eso sin ayuntamiento duda. lo puede asumir. A ver, Eso sin duda. Domingo, abrimos el debate por aquí. Yo, empezando por el final de lo que ha comentado Emilia, en tanto en cuanto no se demuestre lo contrario, la misma buena intención le veo a este equipo de gobierno que al anterior. Parto de esa base. O sea, esas loas a los equipos de gobierno, yo no se las voy a dar al anterior, pero tampoco a este. Aquí no estamos tratando con hermanitas de la caridad que lo que se dedican es al prójimo. No estamos hablando de eso. Está hablando de algo. Sí, es que parece que este equipo de gobierno es, no sé, todo buenista. Como es la primera vez que vengo aquí, Emilia, y te encuentro enfrente, me hablas tan alto, me da la sensación de que realmente estás enfadado conmigo. Y yo lo único que te digo es expresar mi opinión del guión. Y yo la mía. Que por primera vez que vengo aquí, a lo mejor si tengo la suerte de volver, pues a lo mejor ya. Cuando se viene, incluso la primera vez se deja hablar al que está en el uso de la palabra. Pero en fin, que no hay ningún problema. Yo puedo rebatirte y seguir hablando, no me importa, hazlo como tú creas. Eso, venga, Domingo, ahora lo haces bien. Dicho esto, nos encontramos con las siguientes particularidades. En primer lugar, estoy con alcalde Antonio en que a la empresa no le viene nada mal poner 2 horas diarias más. 2 horas y media. 2:30. Significa que empezará muy probablemente a las 8 de la mañana y en vez de terminar, porque ahora es de 9 a 2 y de 4 a 8, pues muy probablemente sea de 8 a 3 o 4, lo hagan todo ininterrumpido y no haya ninguna hora de la tarde, a la hora de comer, o si te dejan es 1 hora, que nadie come en 1 hora, tienes que ir siempre ya con la comida en la boca para poder que no llegues. Bien, con lo cual aquí nadie da duros a pesetas. Ahora bien, si estaba tan mal, ¿por qué no ha intentado el ayuntamiento rescindir el contrato ante lo que se dice aquí, reiterados incumplimientos? Porque se ha dicho que ha habido reiterados incumplimientos. Cuando se incumple un contrato, a lo mejor hay que ir a rescindir el contrato, que parece ser que era lo mejor o no es lo mejor, no lo sé. No, esa es la tesis de Antonio. Bien, aquí lo que se ha hecho es simplemente una novación, se quiere hacer una novación modificativa del contrato, va a variarse el contrato en cómo está. Hay menos plazas, y a mí eso que me cuenta de que hay menos plazas, pues anda que no, yo no voy a decir sitios, pero hay sitios donde la zona azul no es rentable ni para atrás, donde no les interesa a la propia empresa ir a esos lugares. Lo tiene muy estudiado y dice, bueno, bajamos el número de plazas, voy a quedarme con el jamón, la zona jamón, donde puedo sacar buen magro y además me van a dar 2 horas y media más todos los días. Hombre, hay algo en lo que no puedo dejar de entrar. Aquí se ha criticado que cómo se ha podido hacer algo por, no sé si han sido 30 años este contrato. 25. Bueno, aquí hemos hablado bastantes veces y está en marcha una licitación del ayuntamiento para la plaza de Abasto, lo que por cierto, con mucha coherencia Antonio Alcalde ha estado en contra, que se quiere darle 40 años. Entonces, a ver si cuando lo hacen los demás, 25 años, no me refiero a ti, Antonio, porque tú lo tienes muy claro. De eso. Exactamente. Transversalmente. Correcto, totalmente. Ahora, a ver si va a estar bien, muy mal hecho lo que han hecho los otros por 25 años y ahora los que quieren hacerlo por 40 años está muy bien hecho. Yo creo que los razonamientos hay que aplicarlos en un lado y en el otro, en este lado del mostrador y también en el otro lado del mostrador, porque si no se puede incurrir en la incoherencia, por cierto, a la que nos tiene muy acostumbrada la izquierda, ¿no? Según lo haga uno o lo haga otro, si lo hace el de izquierda está muy bien hecho y si lo hace el que no es de izquierda, pues muy mal hecho. En fin, a eso ya estamos bastante acostumbrados. Y termino. Esta voluntad impresionante en la modificación del contrato por parte
del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida, que me parece muy bien. O sea, yo no, es un criterio suyo muy respetable, yo no lo voy ni a valorar, me parece bien, es su criterio, ellos tienen que tomar decisiones. Pero digo, ¿por qué no aplican el mismo ímpetu con el contrato de la luz? ¿Por qué no se hace? Porque en el caso del contrato de la luz, oiga, es que eso ya está firmado con Endesa, y como está firmado con Endesa, pues no lo podemos mover. Oiga, ¿no está firmado esto con Vestalia y se está moviendo? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la luz? ¿Por qué? ¿Porque no interesa? ¿Porque sí interesa? Pues yo desde aquí lo digo, hágase lo mismo con la luz. Sin embargo, con el tema de la luz, oye, que eso ya viene de atrás, como eso ya no lo hemos encontrado, benditos a Dios, no nos hemos encontrado con el contrato de Vestalia y lo queremos variar y modificar. ¿Por qué, insisto, no lo hacemos con el contrato de la luz? Vale. ¿Alguna última aportación muy rápida? Porque nos tenemos que ir ya. Sobre este tema. Ya nos vamos. Sí, ya Como no nos va a dar tiempo a Si no vamos a hablar de la región, nos de la vamos a nación española de Cataluña. Nos vamos a quedar a Torra en la catera. Yo simplemente, el como habló golpista. Domingo un poquito, decir que yo, que ahora que ha muerto Josep Fontana y que decía que la independencia solamente se gana en la guerra, me parece una estupidez y por parte de Torra hablar de que si no admite una convocatoria de un proceso de autodeterminación, de un referéndum de autodeterminación, le quita el apoyo. Yo, si fuera Pedro Sánchez, diría, pues me quita el apoyo. Convoco elecciones y te vas al bueno, porque es una vergüenza que esta revisión histórica en corto, por parte de una larga historia de convivencia, la puede hacer un personaje tan impresentable como el señor Torra. Y efectivamente estoy de acuerdo con el apoyo que le dio el PSOE al PP en su momento, y estoy también de acuerdo en que el PSOE tenga claro que el planteamiento desde una posición de izquierda, de la unidad del territorio, como un elemento de interés común, es intocable. Lo dijo José Fontana. No nos vamos. Solo en la señores. guerra. No hay tiempo Que para lo más. hagan. Nos hemos quedado el tema de Torra como hemos dicho. Volveremos la semana que viene seguramente a hablar de este tema, si somos capaces también, porque la semana pasada tampoco llegamos al tema nacional. Darle la enhorabuena a Emilia y por supuesto, muy bienvenida, benditos a Dios. La verdad es que me encanta la experiencia, es la primera vez que participo en algo así. No Me sé, toca sé la Bienvenida, da gusto estar contigo. Emilia, Gracias. que te esperamos venir en otra ocasión Cuando por aquí. queráis. Ya que te has bautizado, pues que sigas. Menudo bautismo, sí. Emilia Parejo, gracias. por todo. Gracias a Antonio Ha Vélez. sido un placer, como siempre. Gracias a Rafa Angulo. Hasta la próxima semana. Y a Domingo Hidalgo. Paz y bien. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde continuamos informándoles de todo lo que acontece a nuestro alrededor y citarles una nueva edición de La Picota será mañana jueves. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.